Hola, buen día. Soy John Alberto Ramírez Torres, docente de matemáticas en la institución educativa Santa Águeda del municipio de Palestina, departamento de Caldas. Quiero compartir con ustedes unas guías que realicé desde el área de las matemáticas, pero trabajada desde la perspectiva de la pedagogía crítica, ¿no? Y por crítica entiendo, ¿no?, que es pensar, sentir y actuar en el mundo desde los desposeídos, desde los excluidos. ¿Por qué? Digamos que acá cito muy brevemente a un filósofo alemán llamado Walter Benjamin, que nos dijo que la historia que nos enseñan o la que nos inculcan, esas narraciones, esos discursos a los que nos llegan, han sido construidos por los vencedores. Pero esas historias, esas narraciones, esos discursos de los perdedores, digamos, que son vitales para que las personas y los sectores menos favorecidos, los excluidos, los desposeídos, puedan configurar un nuevo mundo y una nueva alternativa, y en el cual requiere, digamos, construir un nuevo sentido común. ¿Sí? Y a esto lo complemento muy brevemente con el famoso refrán africano que nos dice que la historia ha sido contada por los cazadores, pero ya es hora que los leopardos cuenten su propia historia, digamos con ese sentido. Lo otro brevemente es que las escuelas, las instituciones educativas, escolares, son el fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Allí los centros de formación es el espacio propicio para que cada uno de los estudiantes se forme su propio criterio, y allí las ideas deben fluir tranquilamente, que se debatan, no importa que sean contradictorias, para que cada uno y cada uno de nuestros estudiantes conformen su propio criterio, ¿no? Digamos, esto es lo importante. Lo otro, en este momento de crisis, que en lo particular creo que hay un momento de crisis civilizatoria, de la cual es el modelo capitalista, pero estamos en su fase denominada el neoliberalismo. Este modelo neoliberal, digamos que en lo personal, supera las relaciones económicas, ¿no? Supera los intercambios de bienes y servicios. ¿Por qué digo que supera? Porque este mundo neoliberal o esta fase neoliberal ha generado un sentido común en las personas. Y ese sentido común, repito brevemente, que es la forma de pensar, sentir, ver y actuar en el mundo, tiene unas particularidades muy dicientes. Una de ellas es el extremo egoísmo, ¿no? Nos han dicho que hay que competir, nos han dicho que hay que ganar, nos han dicho que hay que ser siempre los primeros. Y en esa lógica, lo que hay detrás es que vemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros, incluso familiares, como unos enemigos a vencer, como a los cuales hay que competir ferozmente, y para poder ganar, incluso muchas veces hay que eliminarlos. Digamos que ese sentido común lo ha generado el neoliberalismo. Otro aspecto que es muy importante y lastimosamente, que todas las esferas de la vida son producto de relaciones comerciales, ¿no? Todas las partes de la vida, el estudio, la vida privada, la vida sentimental, sexual, el estudio, el trabajo, ¿no? Digamos que se ha mercantilizado, eso hace parte, digamos, de este modelo, ¿no? Es un modelo que ha generado desconfianza plena por todo el cuento de que son competidores y los debo ganar, ¿no? Entonces, digamos, lo que pienso, lo que pretendo trabajar desde la pedagogía crítica es desarrollar, digamos, otro sentido común. Al sentido común neoliberal, anteponerle el sentido común solidario, cooperativo, digamos, volver a esas relaciones entre todas y todos, desde el punto de vista humanista, ¿no? Es decir, ver al otro como un ser humano el cual necesita ayuda. De hecho, gracias a la ayuda, gracias a la cooperación y a la solidaridad, hemos podido avanzar en este, digamos, largo proceso evolutivo, ¿no? Y por último, para ir cerrando, creo que me estoy extendiendo un poco en esa introducción, es que ese sentido común neoliberal nos ha dicho fuera sobre varias cosas, ¿no? Que a la ciencia económica hay que quitarle su aspecto político y que a la academia hay que quitarle el aspecto político, ¿no? Digamos que el conocimiento debe ser neutral. Digamos que particularmente no considero que eso sea así, ¿no? En esta fase económica, que incluso se ha denominado el capitalismo cognitivo, es el conocimiento en este momento el principal factor que genera riqueza. Pero lastimosamente esa riqueza se concentra en muy pocas manos.
Hay una ONG internacional que se llama Oxfam, hizo un informe hace unos 4 años, donde dice que el 1% de la población concentra la riqueza del restante 99%. Digamos que particularmente considero que eso es una injusticia, ¿no? Entonces, ese capitalismo cognitivo es la ciencia, el principal factor de riqueza. Entonces, digamos, en esa sociedad basada en la tecnología, ¿no? Y que ha desarrollado la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la suma de muchos conocimientos y nuevas ciencias, como es la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el gran manejo de datos o el Big Data, etcétera, etcétera. Digamos, hoy en día incluso podemos imprimir cosas, ¿no? En las llamadas impresoras 3D. Digamos que todas estas revoluciones tecnológicas han cambiado el mundo del trabajo y sus relaciones, ¿no? Digamos, pero lastimosamente para mal. Entonces consideramos que la tecnología es muy importante, absolutamente importante, pero de tener un criterio bastante humano y bastante político para que esa tecnología la puedan disfrutar todas las personas del mundo, ¿no? Digamos que eso es lo que pasa. Entonces, en esta sociedad o en esta fase del capitalismo cognitivo, que es una sociedad que está basada en la tecnología, y como tecnología tiene una fuerte base de conocimientos las ciencias exactas, entre ellas especialmente la matemática. Lastimosamente, a muy pocas personas les gusta acceder a los conocimientos de las ciencias exactas, especialmente la matemática. Entonces son muy pocas personas que adquieren a este mundo del conocimiento, ¿no? Al ingresar allí están metidos y han desarrollado más capitalismo cognitivo, pero ¿qué ha pasado? Que han generado una desigualdad tremenda, ¿no? Entonces consideramos que la ciencia y los avances tecnológicos, de innovaciones, etcétera, hay que democratizarlos. ¿Qué es democratizarlos? Que llegue a todas las personas, tengan o no tengan dinero, independientemente de su raza, de su religión, de sus creencias políticas, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de la matemática crítica, poder democratizar este conocimiento y que los problemas que se resuelvan desde este campo científico sean para todas las personas. Digamos, eso es lo que le apuntamos a la matemática crítica. También cuestionar lo que nos han dicho como verdades absolutas. Lastimosamente, digamos que los medios de comunicación en todas sus gamas han tenido mucho más influencia en nuestros estudiantes que nosotros mismos. Digamos que ese es el campo epistémico en el cual he desarrollado lo de matemática crítica. Ahora quiero mostrarles a ustedes, ¿no? Las guías de matemáticas que creamos, ¿no? Son 4 guías. Digamos que la primera guía la llamé modelo matemático de la pandemia del COVID-19. Recordemos que al inicio de la pandemia todos los epidemiólogos, todas las autoridades de salud nos decían que el crecimiento es bastante exponencial y el nivel de virulencia o de viralidad, digamos, del COVID-19. Entonces muchas personas, si bien escuchaba ese concepto por todos los lados, la idea era explicarles qué es un modelo matemático, qué es crecimiento exponencial, y en ese sentido hice un video que está en YouTube. De hecho, en la guía van a ver el enlace en el cual pueden acceder a ese video de cómo es el modelo matemático, cómo es el crecimiento exponencial. De hecho, ese video es base para resolver esta primera guía, incluso elementos de la segunda, ¿no? Entonces vemos aquí la primera parte, definiciones, qué es un modelo matemático, para qué sirve, cuáles son los elementos que integran esas definiciones, cuáles son las restricciones para construir un modelo matemático, ¿no? Relaciones entre variables, y cómo se pueden representar de la manera más simplificada, digamos, un modelo matemático, ¿no? Ya tienen las preguntas, ¿no? Digamos, explique con sus propias palabras qué es un modelo matemático, enuncie 5 situaciones en las cuales se puede representar por medio de un modelo matemático, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero fíjese que la pregunta 4 dice, ingrese a este link, y ese link es el que les decía que hay un video que realicé donde hago un modelo matemático, ¿no? Y para que los estudiantes puedan resolver esto. Esta tabla que está aquí, digamos, llevamos a 28 días decretados pues ya con la existencia del virus acá en el país, y entonces con la fuente oficial, Instituto Nacional de Salud, y digamos con base en la información del video, digamos, graficar con estos datos, ¿no? La pregunta 6 y 7 son fórmulas que están en el video, los chicos las manipulan fácilmente y las resuelven, etcétera, etcétera.
Y aquí en la pregunta 11, digamos, es donde viene la parte de interpretación, más allá de las matemáticas, obviamente usando los resultados matemáticos, pero es aquí donde viene la parte crítica, ¿no? Y se realiza su propio análisis con la siguiente información. Es una información validada, ¿no? Es una información pues, que es oficial. Digamos que brevemente esta es la guía 1 y aquí está pues la bibliografía pues, que usamos para desarrollarla. La segunda guía la desarrollé y la llamé Vida versus COVID-19. Aquí hay una fuerte información, ¿no? Digamos, sobre digamos, los porcentajes o el grupos etarios, ¿no? De las personas que son más factibles de poder contagiar el virus, las comorbilidades, etcétera, etcétera. Aquí se dan, digamos, incluso por edades, ¿no? Digamos, la condición física, etcétera, etcétera. O sea, repito, información validada. Y esto le sirve a las y los estudiantes, digamos, conocer de primera mano qué es el COVID-19 hasta el momento, cuáles son los grupos etarios más vulnerables, en los rangos de edad, cuáles son las persistencias médicas que, digamos, pueden ser más vulnerables ciertas personas y frente a qué género, digamos, son más susceptibles de que pueda llegar el COVID-19. Viene aquí el desarrollo de la guía, información, pues que incluso también lo que queremos con esta información, con esta guía, es que las y los estudiantes adquieran mucha más conciencia del autocuidado y también para con los suyos, ¿no? También es el objetivo de esta guía, ¿no? Que desde el punto de vista científico sepan a qué nos estamos enfrentando y en qué estamos viviendo. Ya viene, digamos, la información para nuestro país, Colombia, etcétera, etcétera. Vienen las preguntas, digamos que la pregunta 1, 3, 4, 5 hasta la 8, digamos, se resuelve con base en el video del modelo matemático. Aquí va a ser una claridad, ¿no? Digamos que la guía 1 y la guía 2 especialmente se pensó para estudiantes de grados 10º y 11. Incluso estudiantes de grado 8º y 9º la pueden resolver tranquilamente, pero con una condición. Y esta condición es que los estudiantes de grado 8º y 9º tengan dos conceptos matemáticos muy claros. El uno es graficar en 2 dimensiones, ¿no? En el plano cartesiano, y el otro es el concepto de función. Con los dos conceptos tranquilamente pueden resolver esta guía, ¿no? Entonces la guía 1 y la guía 2, digamos, con base en la pregunta, en el video, lo pueden resolver. Ahora ya esta guía 2, digamos, las preguntas, como dije hasta ahora, hasta las 8, son preguntas de corte matemático, pero estas preguntas ya de reflexión, si los estudiantes juiciosamente hicieron la lectura de esta guía, pueden resolver estas 6 preguntas de corte y de carácter reflexivo, ¿no? Digamos que esta parte de esta guía fue la que de un momento a otro generó una polémica en el siguiente sentido. Yo esta guía 2 la compartí con mis estudiantes de séptimos, en los cuales les dije claramente que lean el contenido de la guía, pero que solamente van a responder a las preguntas donde dice reflexione, porque las preguntas de la 1 a la 8 todavía no la pueden resolver porque por ahora no tienen esos dos conceptos que se requieren para desarrollar, ¿sí? Entonces, al parecer, un estudiante, digamos, no tuvo acceso al video o pasó por alto las indicaciones y en ese sentido, digamos, fue a resolver las primeras 8 preguntas que obviamente no podía resolver. Digamos que ese fue el criterio que generó polémica. Y el otro es porque en esta pregunta se cuestiona sobre de quién fue la autoría de la ley 100, ¿no? Digamos que eso fue lo que generó incomodidad. Pues yo le decía al periodista y a unos compañeros, ustedes se imaginan a los profesores de historia, hablemos de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, pero no de las causas. Hablemos de la Alemania en la mitad del siglo XX, ¿no? La Alemania de la guerra, especialmente la Segunda Guerra, sobre lastimosamente el fenómeno del holocausto judío, pero no hablar de Hitler, ¿no? Entonces digamos que cuestionó eso, pero digamos que desde la teoría crítica creemos que es tan necesario discutir, analizar las consecuencias, pero ante todo las causas, ¿no? Bueno, pasamos rápidamente a la guía 3, que la llamé cuarentena necesaria y sustento vital. Recordemos que la principal causa de contagio en nuestro país
es que lastimosamente más de 9 millones de familias no tienen un trabajo estable, viven del rebusque, entonces tienen que salir día a día a ganarse el pan de cada día, ¿no? Entonces era encerrarse en las casas o morir de hambre, físicamente de hambre. Mira la campaña de trapos rojos que hay en el nivel nacional. Entonces aquí hablamos sobre los subsidios del gobierno, si son suficientes, no son suficientes. Hablamos de que si tienen o no acceso a los subsidios, a la diversidad de subsidios que tiene el gobierno, y si a esos mismos subsidios les alcanza, ¿no? De hecho, 20 de julio, ayer 20 de julio, se pretende que la bancada, una bancada progresista, radique un proyecto de renta básica, y el proyecto de renta básica lo que busca es que durante 6 o 9 meses a más de 9 millones de familias que viven en informalidad puedan acceder a un salario mínimo para que tengan mínimamente las condiciones para solventar la cuarentena y puedan estar confinados de una u otra manera con ciertas garantías. Incluso sabemos que el salario mínimo no alcanza para cubrir muchas necesidades o todas las necesidades, pero sí es mejor eso pues que vivir del rebusque, y así podemos, digamos, aplanar un poco más la curva del COVID. Es lo que planteamos en estas guías, especialmente la 3, ¿no? Preguntas que incluso pueden resolver con familia, y ese fue el pedido que se hizo, que lo resolvieran en las familias, ¿no? Y la última guía es servicios públicos en tiempos de cuarentena. Lastimosamente las empresas de servicios públicos, en especial del Manizales, del departamento de Caldas, no tuvieron la posibilidad de hacerlas como en otros departamentos, que fue congelar el pago de facturas. En muchos casos hubo denuncias de incrementos en los precios de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que cogemos es, desde el punto de vista matemático, con las facturas de los servicios públicos antes de la cuarentena y después de la cuarentena, comparen, ¿no? Y hagan los cálculos para identificar si hubo o no hubo alzas, ¿no? Porque de hecho es una de las principales quedas como pueblo colombiano, y además si es justa o no es justo, digamos, estas alzas, ¿no? Digamos que brevemente, esta es ni tan brevemente, es lo que quería compartir con ustedes en este video. Repito, les voy a anexar el video donde hablo de las 3 corrientes pedagógicas en el aula, más el video de YouTube y más el contenido de las guías. Me alargué en el video, pero creo que a veces es necesario entrar en esas discusiones, en esos debates desde el punto de vista epistémicos, y qué queremos como maestros y maestros, digamos, en los estudiantes, o qué le queremos aportar a los estudiantes. Particularmente creo que este modelo de sociedad está bastante fraccionado, es bastante inequitativo, bastante desigual, y sí considero que la educación, ¿no?, las discusiones en el aula y todas las ciencias deben estar de función de formar ciudadanos y ciudadanas críticas, pero que le aporten a un buen vivir, ¿no?, porque otra Colombia y otro mundo sí es posible. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este video y esta guía. Les deseo un feliz resto de día. Hasta pronto.